definitivamente, muchas gracias por los mensajes. Otra vez, se lo reitero, no esperaba esas bonitas reacciones. Déjenme decirle que he acumulado, que no lo he leído todo porque no he tenido tiempo, porque son ya casi medio millón, ¿verdad? Entonces es bien complicado, pero sí de vista sí he tratado de leerlos todos y de responder algunos, pero sí me conmueve. Uno que otro, pues ya saben, ¿verdad? Es inevitable. El 11 de diciembre, apúntenlo, es el estreno de la película Fireflies at the Mozote, en español, pues Luciérnaga en el Mozote, que es una historia que nace de un relato, de un hecho real, ¿no? Que yo vi con estos ojitos en 1985, pasando por el Mozote, y fue que millones de luciérnagas en una noche oscurísima, 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 como decimos en El Salvador, como la noche en que parió la tunca, ¿verdad? Bueno, estoy en El Salvador. Oscura, cielo cerrado, íbamos en columna, estaba en la radio, por eso he explicado que por esa razón es que estaba en el puesto de mando, no porque yo mandaba a alguien. Ahí iba Joaquín, iba a hacer una columna, unos 100 personas quizás, porque era la cocina, la radio, la seguridad y los miembros de la comandancia, que iban el guía y todo eso. No miraban nada, y entonces uno tenía que pegarse bastante al que va adelante, porque, pero no se miraba, entonces yo le había puesto la mano en la mochila al que iba delante de mí. Y de pronto cuando íbamos pasando justamente frente a la ermita del Mozote, al lado de la ermita hay como una planadita así, y ahí se encendieron una cantidad que jamás había visto en mi vida de luciérnagas. Pero era una cosa, una sinfonía, porque a un lado había un grupo, a otro lado un grupo, y cuando se encendieron como un árbol de Navidad de pronto, fue que me permitió ver, que estábamos ahí en ese lugar de la ermita, porque era tanta la luz de las luciernas que se pudo ver eh, bueno, los ojos también se acostumbran a la oscuridad, ¿no? Eh, entonces pude ver así que estábamos ahí en el Mozote. Y aunque yo no crea en cosas sobrenaturales, pues no dejé de pensar en toda la gente que ahí asesinaron. Cuando vi las luciérnagas, y entonces se apagaban unas, se encendían otras, pero un fenómeno que yo nunca había visto ni he vuelto a ver en mi vida. Eso se lo relaté a José Ignacio López Vigil, un escritor español, cubano español, más español que cubano, vive en Ecuador, y es un magnífico escritor, ¿va? José Ignacio López Vigil. De hecho, el libro es el libro que él escribió, Las Mil y una Historias de Radio Venceremos, basado en relatos que le hicimos varios miembros de la radio, pero básicamente Hernán Vera y yo, porque eso íbamos todos los días, los otros llegaron una sola vez, nosotros íbamos todos los días a echarle los relatos a José Ignacio, tratando de ser siempre lo más objetivo posible, ¿verdad? Hernán contaba las cosas exactas, pero siempre con una gracia que le ponía su toque, ¿verdad? Entonces, hace como 15 años, Ernesto Melara, que es cineasta en Los Ángeles, salvadoreño, que emigró en los finales del año 60, creo, hijo del brillante economista, el doctor Melara, emigró junto con su esposa, María Teresa, hacia Los Ángeles, y bueno, fue una aventura, porque él quería hacer cine. Estudió en Santa Bárbara, y ahí fue compañero de estudios de Boyari, uno de los titanes de la industria cinematográfica, y se hicieron amigos. Y en casi todas las películas de Boyari siempre Ernesto ha sido camarógrafo, porque se graduaron juntos, ¿verdad? Ernesto trabajó en publicidad, dirigió también algunos, como por ejemplo La vida de Ernest Hemingway en Cuba, y entonces él hace 15 años le compró los derechos a José Ignacio López Vigil de ese capítulo de Luciana en el Mozote que lo relatamos Hernán y yo. Entonces él hizo un guión de una película que terminó siendo Luciana en el Mozote. Cuando nos conocimos me contó todo lo que le costó, porque él no quería darle ese guión a cualquiera, quería una gran película. Y bueno, Epimenio Ibarra le dijo que le iban a hacer. Mentira, Epimenio no hizo nada, ¿verdad? Epimenio me ha defraudado profundamente. Bueno, en fin. Epimenio, el presidente en ese momento de Argos Televisión, con gran éxito, que fundó con Hernán precisamente.
Y no es que lo odie ni nada, sino que me ha defraudado, digo yo. Y no voy a contar por qué. Entonces, mexicano, el primero, Hernán, venezolano. Ernesto, por fin encontró, estábamos trabajando juntos en un guión de una película para, nos habían dicho que nos lo iban a comprar. Y el productor que supuestamente lo iba a comprar, al final tuvo unos roces ahí que no se pudo hacer. Pero el guión ahí está y lo tiene Bob Yari en sus manos. Pero él está ocupado con miles de cosas. Él siempre hace películas de $200 millones, cosas así, a presupuestos enormes. Y la que se hizo en El Salvador fue porque Bob Yari le dio a Ernesto la mitad de lo que el otro productor le pedía. Era una película que apenas cuesta $1.300.000. Eso costó Luciérnaga en el Mozote. Porque Paz Vega casi ni cobró, porque es amiga de Ernesto. Es una activista además. Y los helicópteros los consiguió Carlos Figueroa a través de la Fuerza Armada, que el presidente Bukele, que nos dieron los helicópteros, ¿verdad? Total que Bob Yari es el coproductor y la otra productora es Premier Entertainment Group, ¿va? Que hace Movie B, se llama eso, películas de acción, es decir, de presupuesto bajo. Para Premier esa es la película más cara que ha hecho, para Bob Yari la más barata, o sea, vean la diferencia. Ahorita Bob Yari en este momento creo que todavía Johnston, que es una producción donde él es productor, está en primer lugar en Estados Unidos en streaming. Ganó un Oscar por la película Crash, ¿verdad? Él produjo también The Illusionist con Ed Norton. Es decir, estoy hablando de una persona que a Kevin Costner le pagaba $1,5 million por episodio en Johnston. Y entonces para él ese proyecto es chiquito, el que se hizo acá. O sea que no es de lo menor que ha hecho, porque casi todas sus producciones exceden 50 millones, una cosa así. Y este costó $1 millón, pero para El Salvador es lo más caro que se ha hecho, con un elenco donde incluyó a Paz Vega, a Jeff Fahey, a Juan Pablo Chup. Juan Pablo, una persona adorable, ¿verdad? Juan Pablo colombiano, fue protagonista de Pasión de Gavilanes, ha hecho muchas películas también. Y de él sí puedo decir que es amigo, ¿verdad? Porque tenemos una relación con él muy bonita, con Juan Pablo Chu, que va a estar aquí el 9 de diciembre en la Alfombra Roja. Yo tendría que estar, ¿verdad? Pero yo prefiero ir al estreno con todo, porque yo no creo que yo no cobré nada por esa película. Mi participación fue ayudándole a Ernesto, porque bueno, si yo vi la Luciana, ¿verdad? No con cámara, porque no entiendo nada de cine, sino que ayudándole para que no cometer errores históricos. Y entonces mi crédito en esa película es como productor asociado. Eso quería contarles también, y aquí tengo esta camiseta que es de parte del club, me la puse este día. Así es que 11 de diciembre al cine a ver Fireflies de Mozote, es un tributo no al FMLN, no al ejército, sino que a las víctimas, a los que ahí murieron. Buenísimo, acabo de hablar con un muchacho que ahí vive, ¿verdad? Y me estremeció lo que me estaba contando. Así que amigos, a llenar los cines. Hasta luego.